un milagro sobre la naturaleza. Los milagros acompañaban la vida de Jesús, ¿verdad? Miramos tantos milagros que Él hizo en su tiempo. Creo que donde sea que Él iba, había un milagro, ¿verdad? Siempre había alguien que tenía el beneficio de conocer quién es Jesucristo. Y así debe ser con nosotros. Debe haber un beneficio de conocer a nosotros que somos cristianos, ¿verdad? No porque quizás el milagro se va a dar, pero podemos hablar de la salvación, que es el milagro más grande, ¿verdad? Que la persona puede aceptar en su vida también. Y sirve como una ancla a nuestra fe. Yo me deleito en los milagros, porque digo, Señor, si tú sanas a esa persona, me puedes sanar a mí también, puedes sanar a mi hermana, puedes, ¿verdad? En Cristo, a mi hermano, incluso, ¿verdad? A mi familia, en la carne. Y tantas cosas que el Señor nos ha enseñado. Digo, si nosotros tuviéramos la personalidad de Cristo, este mundo fuera diferente. Fuera muy diferente, hermana, ¿verdad? Porque nosotras pudiéramos de verdad ser los representantes que el Señor necesita. No actuáramos, ¿verdad?, de una forma agresiva, que en veces todavía el viejo hombre, ¿verdad?, sale quizás en una palabra, en una acción, cuando el Señor pues quiere que seamos, ¿verdad?, mansos, quiere que nosotros, ¿verdad?, llevemos las cosas en paz, quiere que nosotros tengamos esa sabiduría a Él primero. Si no le agrada a mi Señor, yo no lo voy a hacer. Así de fácil debe de ser. Si el Señor no me ha dicho que lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer, porque yo sé que va a ser contado como pecado, porque dice que incluso lo que ya sabemos que debemos de hacer y no lo hacemos, es contado como pecado. Y estamos nosotros cayendo, ¿verdad?, en la trampa del enemigo, porque el enemigo es el que siempre va a querer que tú y yo caigamos de la gracia del Señor, para que nos separemos del Señor, para que no hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor. Las tormentas en la vida del cristiano son oportunidades para conocer el poder soberano en Jesucristo. Yo creo que ahorita podemos decirlo, eso nosotros más que nunca, ¿verdad? Como lo que hemos pasado, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, como ministerio, podemos decir, entendemos que esa tempestad nos acercó al Señor, como familia en Cristo, y nos acercó, estoy segura, a orar y buscar la voluntad de Él, ¿verdad? Que el Señor era que tomara control de la situación. Y es lo que Él quiere que hagamos en todo tiempo, no solo en el tiempo de la tribulación. No, es en todo tiempo que tenemos que buscar la voluntad del Padre. Tenemos que discernir la presencia del Señor en las circunstancias difíciles. Muchas veces, ¿verdad?, decimos, Señor, ¿dónde estás? Pues el Señor nunca se ha ido. Nosotros nos hemos alejado, quizás haciendo decisiones incorrectas, ¿verdad? Quizás no haciendo su voluntad. Pero el Señor ahí está esperando. El Señor está, ¿verdad?, esperando que nosotros reconozcamos el error y que nos tornemos a Él, para que Él nos pueda dar esa sabiduría para manejar la situación como debe de ser. Y desarrollar una visión más referente a la naturaleza de los milagros. ¿Saben que nosotros hemos mirado tantos milagros en este lugar que se nos hace algo normal? ¿Cierto o falso? Es verdad, ¿verdad que sí? Hemos visto tantas cosas que el Señor ha hecho, de todo índolo, ¿verdad? De finanzas, ¿verdad? De sanidades, ¿verdad? De cosas que, wow, dijera una persona de naturaleza, eso no pudo haber pasado. Cómo ella fue sanada de cáncer, ¿verdad? Cómo el Señor restauró a esa persona después de un ataque de corazón o X cosa. Pero el Señor lo ha hecho, porque hemos sido un pueblo bendecido. ¿Saben que somos bendecidos? Porque hay lugares donde esas cosas no se manifiestan, pero también porque no buscan al Señor de los milagros, ¿verdad? Porque Él dice que el que me busca me hallará. Y también que las señales iban a seguir a sus seguidores, y nosotros somos seguidores del Señor, de Rey de Reyes. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 38. Escuchen eso. ¿Los oprimidos por quién? Por el diablo, no por el Señor. Mucha gente, ¿verdad?, se torna a Dios y dice, ahora mi vida es peor que antes. No, es que el Señor no. Te puede pasar una dificultad, pero no es que el Señor te va a dejar ir postrado. Acordémonos que en veces nuestras decisiones no han sido correctas y por eso estamos pagando, se puede decir, los platos rotos, ¿verdad? Estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones. Quizás teníamos un hijo y no pudimos nosotros conocer a Cristo antes y educarlo, ¿verdad?, en el camino de Cristo, y ahora va a ser difícil, pero no imposible, ¿verdad?, para que ese hijo se torne al Señor. Quizás, ¿verdad?, tuvimos un matrimonio que no era en Cristo, pero ahora en Cristo miramos la diferencia, ¿verdad? Que aunque el Señor no nos muestra a nosotros totalmente el plan de Él, podemos ver que paso a paso las cosas están haciéndose gradualmente conforme a su voluntad, en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas, porque el Señor trabaja en todo. Trabaja en las cosas de la casa, ¿verdad, hermana?
trabaja en el carro, ahí está ese carro resucitado, ahí anda todavía para arriba, para abajo. El otro día dijo el pastor que no quería prender y después le prendió, y hasta ahora solo el Señor sabe hasta dónde va a llegar. Pero ese Señor que ha hecho eso, estaba escuchando un testimonio el lunes de una pastora y estaba hablando que el Señor, ¿verdad?, radicalmente cambió su vida. Y dice que en aquel tiempo, ¿se acuerdan los celulares que usted llamaba y le ponía tiempo? Que le ponía tarjeta, no sé si existen todavía. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, dice ella, que no tenía para pagar el celular. Y que pasó un mes y el celular todavía le trabajaba. Y pasaron 2 meses y todavía. Y 3 meses. Dice, eso solo lo pudo haber hecho el Señor. Dice, porque yo no tenía cómo pagar. Pero yo me había tornado a Él. Y como me había tornado a Él, el enemigo se había levantado en contra de mis finanzas. Antes de eso tenía mucho, en abundancia. Pero después que le empecé a seguir al Señor, vino la escasez. Pero no vino de parte del Señor, porque el Señor le proveyó. ¿Me entienden, hermanos? Qué maravilloso es eso. El Señor siempre va a llegar a tiempo con esa provisión, y gloria a Dios por eso. El carácter milagroso de la vida de Jesús se deja ver desde su nacimiento, ¿verdad? Cómo fue implantado, ¿verdad?, en el vientre de María. Miramos, ¿verdad? Eso fue algo sobrenatural. Y hasta ahorita, ¿verdad?, no ha pasado y jamás va a pasar de vuelta. Puede decir mucha gente muchas cosas, pero lo que pasó es lo que el Señor ya tenía programado para la humanidad, para que usted y yo fuéramos rescatados de las tinieblas y fuéramos nosotros, ¿verdad?, poder estar ahora en la luz. La naturaleza milagrosa de su ministerio es la evidencia del propósito para restaurar de parte de Dios para la humanidad. Sobre un propósito que Él viniera para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santísimo con el Padre, para que pudiéramos tener esa comunión día tras día. Por eso es que el enemigo se levanta tan grandemente en contra de ¿qué? De la comunión con el Señor, en contra de la oración, de escuchar la palabra, del ayuno, de todas esas cosas, de la adoración que nos llevan a estar más cerca. Ahorita que estamos en la alabanza y estaba con mis ojos cerrados, ¿verdad?, y con las manos para arriba, y dije, Señor, solo así será cuando estemos en tu presencia, será, ¿verdad?, que dice que vamos a estar adorándolo en todo tiempo. Y yo solo tuve esa visión, ¿verdad?, que dije yo, pero estoy mirando para arriba, y en ese momento tuve que agachar mi rostro porque dije, Señor, ni voy a poder ver para arriba, no soy digna, ¿verdad? Voy a estar, pero voy a adorarte, Señor. Y así quisiera, ¿verdad?, por la eternidad estar. Y qué precioso es eso, que nosotros que hemos creído podemos alcanzar eso. Podemos alcanzar, ¿verdad?, el galardón hasta el final. Fue asombroso aún para sus discípulos el poder que ejerció el Señor en momentos de dificultad. No hay nada imposible para el Señor. En realidad, nunca hubo nada imposible para Jesucristo. Hasta ya conocía los pensamientos de las personas, ¿verdad?, de los que venían en contra de ellos, de Él y de sus discípulos, y que iban a venir en contra de la iglesia también. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo capítulo 8, versículo 26, porque Él tenía control de la naturaleza. Y sabe que nosotros somos parte de esa naturaleza. Este cuerpo es parte de la naturaleza también. El Señor tiene control incluso de todo lo que somos nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Acordémonos de eso. Cuando yo estaba enfermo, decía, Señor, sáname. Yo sé que tú puedes. No sé en mi tiempo, pero en tu tiempo. Pero yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y las tribulaciones que tenemos que pasar no importa. Porque yo sé que estas tribulaciones, este sufrimiento no es nada con la gloria del Señor cuando estemos en su presencia. No es nada comparado con lo que vamos a hacer y estar con Él. Cuando Jesús realizaba algún milagro, Él actuaba con absoluta sinceridad y confianza. Estaba escuchando un predicador y, ¿verdad?, dice que ahora vamos afuera y hacemos un acto de caridad, y ahí estamos, tomando la foto, ¿verdad? ¿Es malo el acto de caridad? No lo es. Pero sí es malo, ¿verdad?, ponerse uno como quien decir, yo me estoy honrando y me estoy glorificando, porque la honra y la gloria es para el Señor. Muchas de nuestras acciones no reflejan a Cristo, pensamos que sí, ¿verdad?, pero en realidad no es verdad. Por eso van a decir mucho, Señor, Señor, pero en tu nombre. Él va a decir, yo nunca te conocí, porque los motivos no eran para honrarlo y glorificarlo a Él, eran para ponerse en uno mismo. Incluso estaba diciendo que hay muchos pastores, ¿verdad?, personas predicando, que no creamos que todos los que están en un lugar así van a llegar a la presencia del Señor, porque muchos están por motivos equivocados. Son como los
acelerados, ¿verdad? Los que agarran provecho y ventaja no son los que de verdad aman al Señor con todo su corazón y quieren servir como un pastor de rendirte solo de Él. Dios nos libre de hacer las cosas con motivos equivocados, hermanos. Además, Jesús usó los milagros para honrar la fe. Sí, ¿verdad? Porque cuando tengamos fe y tenemos fe y creemos, el milagro se puede hacer, si es la voluntad del Señor. Restaurar la dignidad humana. ¿Se acuerdan cuántas personas? El cojo, el que no miraba al ciego, ¿verdad? El que estaba endemoniado, ¿verdad? El que no se podía meter ahí el estanque para la sanidad. Todas esas eran para qué, para restaurar la humanidad. Imagínense, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si llegamos a cierta edad, hay cosas que ya no vamos a poder hacer por nosotros mismos. Y en ese tiempo, ¿verdad? Había personas que no podían valerse por ellos mismos, pero había uno que puso la mirada sobre sus vidas y les dio lo que necesitaban. Ese milagro, ¿verdad? Que iba a restaurar la humanidad de ellos. Y qué glorioso es eso. Él consoló a las familias enlutadas, acordémonos, ¿verdad? De Lázaro. Ya estaban ellos ahí. Hay otros lugares en la Biblia donde dice, ¿verdad?, que cierta persona había ya muerto, fallecido. Y en aquellos tiempos, las familias contrataban a personas que vinieran, que eran profesionales, como enlutadores. Venían y estaban llorando y haciendo todo el escándalo. Y en una cena, el Señor llegó ahí y le dijo que se callara. Porque la niña no estaba muerta, solo estaba durmiendo, le dijo. Y ellos no creyeron, pero el Señor los puso a ellos, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? La palabra. Los puso en mal, porque sí resucitó. Porque el Señor ya sabía. No podemos nosotros pretender que nuestros planes son mejores que el Señor. Él tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Y también para testimonio contra la ley, porque dice la palabra que nadie pudo cumplir la ley, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así fuimos nosotros redimidos. Él la cumplió y nosotros fuimos redimidos y justificados ante el Padre por eso también. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te sean perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5. La fe, palabra chiquita pero muy grande en el reino de los cielos, porque para el que cree todo es posible, ¿verdad? Y como dijo, ¿verdad? Si crees, no te dije que verás la gloria del Señor, que vas a verlo. Claro que sí, porque palabra fiel y verdadera es la del Señor. Esta es la verdad. A mí me encanta la palabra. Ahorita que la hermana estaba, ¿verdad?, introduciendo el servicio, yo estaba, wow, Señor, esa palabra, ¿verdad?, me pegó, eso hizo rema en mi espíritu. Porque, Señor, qué preciosa es esa palabra, ¿verdad? Como tú nos aconsejas a nosotros, ¿para qué? Para vivir la vida conforme tu voluntad en todo tiempo. Jesús nunca usó el poder de hacer milagros para satisfacer la curiosidad, porque hay muchos curiosos, incluso en la iglesia. Muchas personas que solo vienen a ver qué pasa, ¿verdad? Muchas personas también que han sido mandadas por el enemigo, ¿para qué? Para estorbar el plan. Porque, miren, hermanos, hay toda clase de espíritus. Y estaba yo, ¿verdad? Ahorita que estamos en la alabanza, el Señor me estaba diciendo, hay dos espíritus que están en esta iglesia. Un espíritu de distracción y otro espíritu que la gente se duerme durante el culto. Y eso no viene de parte del Señor. El Señor quiere que la palabra sea injertada, que sea una rema. Pero ¿cómo va a ser rema si no dormimos? ¿Y cómo va a ser rema si estamos distraídos haciendo aquí y hablando con otra persona? Eso no viene de parte del Señor. Pero ¿saben lo que está pasando? Que no hay reverencia para el Señor. No hay reverencia para su templo. Y es algo que voy a tener que hablarlo. Voy a tener que hablar y exhortar al pueblo, porque viene de parte del Señor. Porque no es la persona que esté aquí, le digo la verdad. Esto es la palabra del Señor y tienen que tener reverencia para la palabra del Señor. ¿Se imagina? Va a pasar la película de la vida. En tal ocasión estaba el predicador, el quien sea, la predicadora, la persona dando un estudio bíblico, quizás un evangelista, un misionero, lo que sea, y estás tú ahí hablando, y estás en tu teléfono, y estás en las redes sociales. Y peor si estás dormido, porque ahí sí voy a decir, como dice el pastor, estás frito. Porque ahí de verdad no hay nada. Entonces, ¿a qué venimos? Solo a llenar un lugar, solo a tomar un espacio. Nunca vamos a cambiar si nosotros de verdad
no le pedimos perdón al Señor. Y de verdad, no hacemos el intento de todo de darle a Él el lugar que debe de ser. Yo sé que somos humanos, yo sé que la carne también, ¿verdad?, se cansa, pero también sé que el Señor nos da suficiente tiempo para poder después descansar antes o después, se puede decir, ¿verdad?, del servicio. Porque ese es el tiempo del Señor, ese es el tiempo que Él ha preparado, Él nos ha convocado. Ustedes no han venido a ver una persona, han venido a escuchar la palabra que viene de parte del Señor. Y tenemos que nosotros poner esa reverencia en práctica, hermanos. Los milagros de Jesús fueron en respuesta a una necesidad y como resultado de la fe y confianza depositada en Él. Tenemos que tener confianza en el Señor para creer que Él va a hacer las cosas. Claro que sí. Si Él dice que me va a sustentar, Señor, tu palabra dice, yo confío en ti. Si tú dices que me vas a dar nuevos brillos como las águilas, y dice que tú vas a restaurar la fuerza, la fortaleza, yo sé que tú lo vas a hacer. Miren, hermanos, yo les puedo dar un testimonio. El martes de la noche yo me enfermé, muy mal, hasta la madrugada estuve mal. El miércoles yo no me pude mover, pero el jueves el Señor me resucitó. Así en un abrir y cerrar de ojos. Y hasta yo entré al cuarto de mis hijos porque ellos pensaron, mami todavía está enferma. Le dije, mami ha resucitado. No sé si le gustó o no le gustó, pero eso era la verdad. Y solo le daba alabanza y gloria a Dios, porque el Señor me había dado vida una vez más. Tenemos que entender eso, es el Señor que hace la obra, pero va a ser cuando Él decide que es, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, Señor, yo creo en tu palabra, yo sé que tú lo has hecho antes, yo sé que lo puedes hacer de vuelta, y yo me acuerdo de esos milagros, de los testimonios, no solo en mi vida, en la vida de mis hermanos. Yo sé que estoy aferrada a la mano correcta, a la mano del cielo, a la mano tuya, Señor. También de muchos salían gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero, reprendiéndoles, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 41. ¿Saben que eso es algo muy real y verdadero? El que está endemoniado, el que tiene un espíritu maligno, no va a querer ser liberado. Esa palabra que el Señor dio el domingo está fuerte. Si el mismo cielo tiene que ser quebrantado para que esa persona sea liberada, es lo que dijo el Señor. Imagínense, si el mismo cielo, el mismo infierno, perdón, tiene que ser quebrantado, quiere decir que hay algo poderoso que está en esa persona y no de parte del Señor. Así de fácil se lo digo. Y yo no estoy juzgando, nomás estoy diciendo lo que el Señor está revelando. Tenemos que tener mucho cuidado, como está diciendo la hermana, lo que dejamos entrar aquí y lo que dejamos salir de acá, de nuestra boca, ¿verdad? Porque eso va a influir mucho en nuestros pensamientos. En las personas, ¿verdad? Ellos se preguntaban por qué esta manifestación sobrenatural de Dios estaba sobre el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace como quiere, como Él le place, con quien Él quiere hacer. Así de fácil se lo digo de verdad. El Señor no va a ser limitado por ti, por mí, por el concepto que va a ser. Y debemos de orar de verdad para que el Señor pueda abrir nuestros ojos espirituales de las demás personas también. Porque yo estoy segura que cada persona tiene dones. Y si tienes uno, trabaja en ese don porque el Señor te va a dar más. Y si tienes dos, trabaja esos dones porque el Señor te va a aumentar más. Porque eso que dice la palabra de los talentos, ¿verdad? Entre más trabajemos eso, más el Señor nos va a entregar a las manos para la honra y la gloria de Él. ¿Cuál es la fuente de poder? La misma que los judíos pretendían desconocer. La misma que hoy se sigue usando. Instrumentos ungidos para exaltar el nombre de Jesucristo. La humildad, el quebrantamiento, la entrega total, reconocer que todo solo fluye de su mano, reconocer que el Señor es el que hace las cosas, que el poder viene aquí en la tierra y que la voluntad de Él se va a hacer sobre todo en nuestras vidas. De verdad, eso es lo que necesitamos entender nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo. Eso me encantaba de la pastora porque ciertamente el Espíritu Santo era su mejor amigo. Ella tenía una comunión, ¿verdad? Y yo solo decía, wow, Señor, eso, ¿verdad? Eso quiero yo también, ¿verdad? Pero para llegar a niveles tenemos que de verdad rendir nuestras vidas. Tenemos que de verdad seguir las pisadas
Tenemos que de verdad crucificar esta carne y saber que ahora no vivimos nosotros, que vive Cristo en cada uno de nuestras vidas. Dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profetas en honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El carpintero. ¿Saben? Cuando yo conocí al pastor me dijo que era carpintero y le dijo, como Jesús. Jesús era carpintero, ¿verdad? Es un oficio, ¿verdad? Que nuestro Señor, ¿verdad? Aprendió y hizo aquí en la tierra. Un oficio ejercido por Jesús durante los primeros 30 años de su vida. Sin duda era una forma en que era reconocido por sus conciudadanos. Él no sabía de verdad quién era Jesús de Nazaret, menos que era un carpintero. ¿Será que no se dieron cuenta que el carpintero había salido de Nazaret? Que se había ido en gira, se puede decir, ¿verdad? En una gira por todos los lugares, por todas las ciudades. Pero ellos se quedaron con ese concepto. Ahí está el carpintero. Van a decir, ¿verdad? Ahí está esa persona que hacía cierta cosa. Ahí está esa persona que trabajaba en cierto lugar. Estaba escuchando una prédica de una pastora y estaba diciendo que cuando ella era joven, aprendió su carrera, sacó su título, se vino para acá, el Señor le dio la bendición de poder venir para acá, y ella pensando, ahora sí, ¿verdad? Voy a hacer el dinero, porque el Señor me ha dado la oportunidad de estudiar de doctora. Y dice que todas sus amistades, ¿verdad?, que habían estudiado con ella, le decían, ahora sí, estás tú allá, ¿verdad?, haciendo la fortuna. Y ella estaba en la casa buscando al Señor, porque el Señor le había dicho que entregara todo a Él. Y ella fue fiel al Señor. Y se mira que la vida que ella ha entregado al Señor, el Señor se está manifestando. Y es lo que el Señor te va a preguntar a ti y te va a preguntar a mí, que le entreguemos todo a Él. Que lo dejemos todo. Que dice, si no dejas amado de Padre, dijera yo, trabajo, oficio, carrera, ¿verdad? No eres digno del Señor. El que no carga su cruz no es digno de ir en pos de Él. Porque el Señor, cuando te pide todo, no es porque te va a dejar con las manos vacías, no es porque te va a dar más de lo que tú esperabas. Más de lo que tú pensabas en todas las cosas que tú vas a necesitar. Si de los pajarillos comen, porque el Señor les da, ¿cómo no le va a dar de comer a ti y a mí, a su pueblo, a sus hijos? Aunque vaya lo que vaya para arriba, yo sé que en mi casa siempre ha habido sustento, porque el Señor siempre ha proveído. El Señor siempre ha tenido misericordia y bondad y piedad sobre mi vida y sobre la vida de ustedes también, hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿No es este el carpintero? ¿Verdad? En griego, un buen efectuero o una persona que hacía artesanas. Un honroso trabajo que se formó la vida de Jesús. Y yo le voy a decir, ser carpintero no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Parece que fuera un oficio que no es, pero es físico. Es una cosa que tiene ¿verdad? Mucho tiempo. Y si es una persona de verdad ética, es alguien que va a querer hacer lo mejor en ese trabajo, ¿verdad? Porque esa es la palabra, que debemos de trabajar como para el Señor, no para los hombres, porque para los hombres es, suficiente, bueno, pero cuando es para Dios es, no luce como debe de ser. Eso no me gusta porque no le gustará al Señor. Y esa es la diferencia entre nosotros y el mundo, o debe de ser la diferencia entre nosotros y el mundo. Es hasta cuando haces una prédica, cuando estudias la Biblia, cuando escudriñas, o las oraciones, eso no era suficiente, ¿verdad? Alguien estaba en un testimonio que empezaron como familia ellos en oración y decían, pero estoy cansado, es después del servicio, es después de trabajar todo el día, y empezaron, pero dice que ahora hasta se tardan 2 o 3 horas en familia orando y clamándole al Señor. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿verdad? Porque cuando tú decides entregarle al Señor, el Señor te va a añadir más hambre y sed por su presencia. Ahí adquirió la vitalidad física que capacitó para que él pudiera hacer esa labor de su ministerio, ¿verdad? Que tanto necesitaba, porque no andaba en taxi, hermanos, no andaba, ¿verdad?, en un avión. Miramos ahora los superapóstoles, ¿verdad?, hasta avión privado. No, el Señor andaba caminando. El Señor andaba con guardaespaldas. Ahora mira los apóstoles o los pastores super ungidos que dicen,
Y andan ahí con todos, que no lo toquen, que no lo miren y todo. Y digo, Señor, tú nunca anduviste así. Tú eres accesible a la gente, porque tú eres verdad y real. Tú eres verdadero y real. Estas personas solo son personas que están tratando de ser como tú, pero nunca van a llegar a ese nivel, porque no saben la humildad, no la reconocen y no la practican en su vida. Es la realidad, hermanos, porque dice, ¿verdad?, que necesitamos nosotros menguar para que Él pueda crecer. Necesitamos nosotros poner a todos los demás como arriba de nosotros. Eso quiere decir que le servimos a los demás, ¿verdad? No, nosotros somos más, no. Nosotros no somos más de nadie más. El único exaltado es nuestro Dios. El único honrado y glorificado será Él ahora y para siempre. Habiendo sido muy difícil no reconocer la persona de Jesús de Nazaret, donde probablemente sirvió a muchas de esas personas que decían, es el carpintero. Para saber que era carpintero, porque fueron a su servicio, ¿verdad? A acudir a ellos, ¿verdad? Que le hiciera algo. Por esta razón es que hace tan difícil la transición para sus compatriotas. ¿Cómo aceptar a un carpintero como el Mesías? Una locura. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que es locura para el que no lo puede aceptar naturalmente. El hombre natural no puede entender lo espiritual. Por eso miraban ellos al carpintero, pero no entendían la unción que estaba sobre la vida de esa persona. Podemos hablar como David. ¿Qué era David? Un pastor de un rebaño de ovejas. Él estaba allá atrás, estaba guardado, se puede decir. Era nadie, nobody, ¿verdad? Pero el Señor ya lo conocía, ya lo había escogido, lo había capacitado y lo ungió para ser el rey sobre su nación. Qué poderoso es eso. Si nosotros nos aprendimos en un día que estamos allá guardados atrás del rebaño, no te preocupes, porque tu tiempo va a llegar, porque el Señor va a hacer su voluntad. Tú solo sigue buscándolo y creyéndole y preparándote para el momento que el Señor va a abrir sobre ti esos cielos que tanto tú quieres y tanto Él ya tiene preparado también. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Juan capítulo 7, versículo 5. Ni aún sus hermanos creían en el Señor. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Estaba yo meditando en esta palabra y muchas veces no solo son nuestros hermanos en carne, son nuestros hermanos en Cristo, que no creen en nosotros, que no creen en lo que el Señor ha depositado, que no creen en los dones que han sido avivados, que no creen en el cambio de transformación en nuestras vidas. No te preocupes, porque ¿sabes qué? Siempre la oposición se va a levantar. Y muchas veces va a ser personas que quisieran tener lo que el Señor ha depositado en ti y no pueden tenerlo. Porque no han encontrado esa fuente, no se han conectado, no se han humillado, no han entendido que en realidad solo es postrarse en los pies de Cristo y darle y rendirle todo a Él, porque Él va a hacer lo más. Nada podemos hacer nosotros. No te preocupes por lo que dicen por ahí, preocúpate por lo que el cielo está diciendo de ti y lo que está diciendo sobre tu vida también. La naturalidad de persona de Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo, en una roca de escándalo para la gente de su propio pueblo. No podían entender ellos por qué el Señor había escogido a Jesús y qué es lo que Jesús tenía. Estaba hablando con una pastora y estaba yo diciendo un poco de testimonio, ¿verdad?, de cómo pasó todo con la pastora. Y él me hizo una pregunta que yo nunca había tenido. Y me dijo, pastora, y cuando eso pasó, ¿verdad?, que falleció la pastora, su mamá, dice, el pueblo no se levantó, no lo que se levantó, pero el pueblo no la miró diferente porque usted era joven. Y yo le digo, pues no estoy tan joven, ¿verdad? Pero dije, no, dice ella, porque muchas veces, ¿verdad?, los pastores son personas ya más mayores de edad, lo miro con más autoridad. Y yo pensé, pero Señor, nunca se me cruzó eso por la mente, nunca. Porque yo decía, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad?, vamos nosotros a cumplir tu propósito, porque ese siempre es mi lema, vas a cumplir el propósito si tú después de servirle al Señor. Pero ella, wow, no. Yo creo que lo único que quería el pueblo es ver la unción que estaba de generación en generación, ¿verdad? Era la unción que todavía estaba sobre la casa, y esa fue mi respuesta. Yo le dije, no, pastora, lo único que yo creo que el pueblo quería es ver la unción que siguiera fluyendo, ¿verdad? Y solo el Señor, ¿verdad?, sabe cuántas más generaciones seguirá haciendo eso también. Y la gloria y la honra
es siempre para el Señor, por lo que Él hace. Si nos identificamos con Cristo, nos exponemos a sufrir las mismas consecuencias. Yo prefiero personalmente sufrir aquí en esta tierra que sufrir por una eternidad. Quisiera, ¿verdad?, que cada uno de nosotros entendiéramos eso, que en realidad el Señor está a la puerta y nos está diciendo, make a choice, haz una decisión. ¿Me vas a seguir a mí o vas a seguir al mundo?